Bienvenidas y bienvenidos a tu red de apoyo Plantea, un espacio diseñado y pensado especialmente para ti. Aquí encontrarás testimonios reales de madres, padres de familia, maestros, especialistas y cualquier persona que vive una realidad diferente a la tuya, donde el autismo es parte de su día a día. Yo soy Nilda Angulo, licenciada en Educación Especial y promotora de la concientización del autismo. Juntos crearemos conciencia y aumentaremos la comprensión sobre esta condición de vida. Bienvenidas y bienvenidos a Plantea. Bienvenidas y bienvenidos a tu red de apoyo Plantea. Yo soy Nilda Angulo y es un gusto saludarte nuevamente después de una pequeña pausa que tuvimos por este espacio. Y a pesar de que el día de hoy tenemos poco tiempo y la dinámica será un poco más corta de lo usual, te lo prometo que después de ver este video sabrás que valió completamente la pena. En esta ocasión te presento a Eduardo Sotelo, profesor de Educación Física, certificado internacionalmente en método TEACH, uno de los principales ponentes del segundo encuentro de autismo que Autismo en Movimiento realizó el día de hoy, donde estamos presentes el día de hoy, con una gran experiencia y conocimiento sobre el tema del trastorno del espectro autista, por supuesto, por primera vez en México desde Argentina, con ustedes, Eduardo Sotelo. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo te sientes? Bien, bien, con muchas ganas sobre todo de poder compartir con todos los asistentes al evento y poder conocer un poquito de la realidad de México y poder compartir un poquito de mi conocimiento. Muchísimas gracias por tu visita. No tienes idea lo valioso que es que vengas a conocer nuestro país y que conozcas, como comentas, la realidad de lo que vivimos en el día a día en el mundo del autismo. Eduardo, ambos compartimos una profesión preciosa, que es la docencia. Yo también soy maestra, tú en el ámbito deportivo y yo como parte de un equipo interdisciplinario dentro de una primaria regular, dentro de una escuela regular. Y me gustaría ubicar esta breve entrevista más que nada en el contexto escolar porque es nuestro fuerte, es donde nosotros nos desenvolvemos. Y además nos ven docentes de esta región que les gustaría aprender muchísimo más de este tema y como lo sabes muy bien, las redes sociales son una gran herramienta para enseñar, para poder llegar a masas de personas y lograr sensibilizar e informar poco a poco sobre esta condición como aliados de la comunidad autista. ¿Estás listo? Sí, vamos. La primera pregunta que tengo para ti es que me gustaría compartir contigo que soy seguidora de tus redes sociales desde ya hace un tiempo y vi un video cuando visitaste el palco sensorial de River Plate, sí, ¿verdad? Un estadio que se ubica allá en Argentina. Creo que Argentina está al menos un paso más adelantado que México en cuanto a infraestructura. Nosotros aquí dentro de nuestro país todavía no contamos con un espacio adaptado como ese, pero ¿qué ajuste sencillo pudiéramos hacer para contribuir en la escuela o en espacios públicos una verdadera inclusión de las personas autistas? Escuchar al otro, escuchar la necesidad del otro. Básicamente lo que hizo River Plate en ese estadio, un estadio conocido internacionalmente, fue escuchar a sus socios. Tenía socios que tenían hijos dentro del espectro autista o con otros desafíos desde lo sensorial que no podían disfrutar de un estadio de fútbol. Y lo que hicieron fue escuchar al otro y modificar su propio sistema para contemplar a ese hincha de fútbol. Y a veces eso que parece tan sencillo, que es escuchar la necesidad del otro, bueno, vemos como desde lo social no lo es, ¿no? Muchas veces se subestima esa necesidad y al subestimar esa necesidad dejas por fuera a ese ser humano, en nuestro caso como docentes, a ese estudiante, de la participación de manera equitativa en una actividad, en el día a día en la escuela, en un recreo, en distintos contextos sociales. Y creo que eso, yo tuve la suerte de poder asesorar en ese estadio y en esa parte del estadio. Y una de las preguntas que me hicieron, bueno, fue esta, ¿cómo hacemos? Y lo que les dije, bueno, ¿cuál es el objetivo del palco? Bueno, que puedan ver el partido. Bueno, entonces pensemos ese palco sensorial desde esa premisa. O sea, que no sea un lugar donde ese niño o esa niña se refugiara y se quedara ahí todo el tiempo, sino que tenga como ese mix para poder disfrutar realmente del partido, que es el objetivo principal. En el caso de la escuela, bueno, debemos preguntarnos cuál es el objetivo del sistema educativo. Y creo que el objetivo del sistema educativo es construir ciudadanía. Y si queremos construir una ciudadanía que contempla la diversidad tiene que estar dentro de la escuela.
Definitivamente. Ahora, Eduardo, voy a pasar a la segunda pregunta que se pone un poquito más interesante. Voy a plantearte una situación Sí. y vamos a ver cómo le podemos dar solución, Bueno. ¿vale? Entra un niño, se le da el acceso y la bienvenida a un alumno con un diagnóstico de autismo, porque por supuesto estamos a favor que es su derecho y queremos darles la oportunidad a todas y todos por igual de acceder a la educación. Pasan los días y obviamente el menor se encuentra dentro de un proceso de adaptación a la escuela, ¿no? Se lleva a cabo un trabajo colaborativo con padres de familia, intervienen en ocasiones terapeutas externos de estos casos para poder sumar y unir fuerzas y ver qué más podemos proponer. Nosotros como equipo interdisciplinario dentro de una escuela asegurándonos todo el tiempo de que este chiquito o chiquita sea parte de la dinámica del aula, pero aquí viene lo interesante. Pasa el tiempo a veces y nosotros como maestros empezamos a percibir que probablemente los padres de familia no están tan comprometidos por diferentes situaciones, porque los padres de familia o cuidadores también son humanos y enfrentan retos muy grandes también, duelos, etcétera. Entonces también ponernos en ese lado humano, ¿no? Que ellos también pasan por estas situaciones y a veces no nos apoyan como quisiéramos o necesitamos dentro de la escuela. O el maestro, aquel desinteresado en aprender sobre el tema del autismo, sobre conocer el autismo de su alumno y nos pasa de noche y no nos interesa para nada. O también pasa que el alumno no logra adaptarse a lo que realmente nos exigen el sistema, ¿no? Los planes y programas. Y el chiquito no es feliz dentro de la escuela y no logra adaptarse muchas veces. Y hay veces que la escuela se convierte en una barrera y no en un lugar seguro para el pequeño. Sí. Entonces, aquí viene mi pregunta. ¿Hasta dónde, hasta cuándo, hasta qué situación yo como equipo interdisciplinario debo sugerir a padres de familia de este chiquito o chiquita, de este caso, buscar un centro especializado en autismo? O aquí en México lo que hacemos es canalizarlos a CAM, a un centro de atención múltiple. ¿Hasta dónde yo debo permitir esta situación? Bien, ahí tocaste como varios temas. Sí. Al principio empezabas y parecía como la Perfecto. situación ideal, Sí. digo, buenísimo, o sea, está planteando algo que ¿Y luego? en general no sucede. Pero ahí tocaste varios temas y creo que el eje fundamental de ese tema es la comunicación, ¿no? Definitivamente. La comunicación es la clave para poder acompañar el proceso de esa familia, la comunicación es la clave para construir ese vínculo que le permita a ese estudiante poder sentirse en ese contexto querido, tenido en cuenta, escuchado, que muchas veces no sucede. Y me parece que voy a contestarlo desde mi perspectiva personal. Adelante. Creo que el equipo del colegio o de la institución educativa siempre tiene que construir para adentro ese contexto lo más ideal posible y que intente contemplar a ese estudiante. Y que en la medida que esa persona o ese estudiante pone un límite y la empieza a pasar mal, es a donde tenemos que empezar a poder charlar con las familias. Pero yo no le sugeriría nunca a la familia el contexto, o sea, la institución. Okay. O sea, creo que es una conclusión entre todas las partes y sobre todo pudiendo observar a ese estudiante. Pero ¿sabes por qué? Porque nosotros tenemos la posibilidad de no estar relacionados emocionalmente. Y tenemos que hacernos cargo de que hay un sistema educativo o un sistema institucional que hay que modificar y que es el que termina excluyendo a ese estudiante. Y el sistema educativo tiene algo muy particular que hoy tiene una institución o tiene una modalidad que sigue facilitando la exclusión. No tengo nada contra esos sistemas, me parece que son sumamente importantes y creo que hay un porcentaje de estudiantes autistas que se ven muy beneficiados en ese tipo de sistemas. Porque no creo en la utopía de la inclusión y que todos tienen que estar en el sistema educativo. Pero el porcentaje de personas autistas que deben estar en esos sistemas o esos sistemas le mejoran realmente la calidad de vida es un porcentaje muy chico. Hay un porcentaje muy alto que empieza a presentar conductas desafiantes o con lo que comúnmente se llaman conductas problemáticas, berrinches o pataletas, pero porque el sistema no le provee los apoyos que necesitan.
Y nosotros que decidimos las políticas institucionales o políticas públicas, o que sugerimos políticas públicas, nos tenemos que correr del lado emocional de las familias para hacernos cargo que lo que está excluyendo a sus estudiantes es el sistema que nosotros mismos creamos a través de nuestras decisiones. Pero es una perspectiva mía particular de vida. Cuando yo trabajo con mis equipos es, bueno, ¿qué no hicimos nosotros? ¿Qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué tenemos que seguir modificando? ¿Por qué ese estudiante no la está pasando bien en nuestro contexto? ¿Es porque no lo tuvimos en cuenta? ¿Es porque no le dimos el apoyo que necesitamos? ¿Es porque tenemos que hablar con la familia porque llegó a un extremo que tal vez necesite facilitar la medicación? Tenemos que hacer un corte porque la familia no se hace responsable, no se hace cargo, por ende ponemos un límite. Digo, porque ahí vos planteabas algo, la familia no se empieza a hacer cargo. Bueno, o por algún motivo la familia no está escuchando lo que nosotros necesitamos de esa familia. Y también hay que poner un límite ahí. Y ser claros como profesionales, claro. Y a veces es decir, hasta acá. Porque a veces ese hasta acá le permite a esa familia, tal vez en un futuro, decir, lo que me estaban planteando desde la institución educativa era verdad, pero tal vez no estaba preparado en ese momento. Pero ese límite me hizo como tambalear, pero siempre, o sea, yo tengo una perspectiva de poder pensar en qué nosotros podemos modificar como profesionales, en qué más nos podemos capacitar. Ese docente o esa maestra en esa aula está contemplando a todos sus estudiantes, está subestimando ese apoyo visual, que para ese estudiante tal vez son sus anteojos, y como no son anteojos y no se ven, bueno, hay días que los puedo dar y hay días que no. Bueno, pero si a vos te dan un día un anteojo, lo podés ver, si lo necesitas, accedes a esa información visual. Pero si otro día se les ocurre no dártelo, la vas a pasar mal, la escuela te va a doler. Y me parece que ese trabajo tiene que ser constante. Porque en nuestra práctica docente trabajamos con seres humanos, es dinámica. Y hay veces que tiene límites y tenemos que saber afrontar esos límites y esa frustración de decir, bueno, al menos yo estoy seguro que di todo por ese estudiante. O sea que cuando presenté una actividad, bueno, la presenté de manera colaborativa y estoy trabajando con ese grupo de estudiantes para que contemple y sea de apoyo de ese niño que tal vez necesita, porque en algún momento de nuestras vidas todos necesitamos un apoyo. Definitivo. Necesitamos de un docente que nos tocó el corazón, nos hizo conectar y es ahí donde realmente el aprendizaje se hace significativo. Pero tenemos que trabajar, para mí, es justamente eso, ¿no? Como cuando yo te planteaba lo de no sugerirlo a la familia, es porque es una situación bastante como arrogante creer que nosotros tenemos el conocimiento para poder decidir sobre la vida de ese estudiante. Y a veces esa decisión es muy compleja. Si vos te encontrás en un sistema claramente excluyente, a veces la escuela en casa es una opción para esa familia. ¿Yo la elegiría? No, para nada, porque está reforzando la exclusión del sistema educativo. Pero esa familia la pasa mal en esa institución educativa. Muchas veces las familias tienen que sacar a su hijo y al hermano de su hijo. Y también el hermano pierde su grupo de amistades en ese lugar que tal vez ya lleva muchos años. Entonces es una situación altamente dolorosa que digo, bueno, en esa situación, si el niño o el joven y la familia lo va a pasar bien, bueno, que hagan escuela en casa. ¿Es lo que yo quiero? No, yo me salgo de lo emocional y tengo que trabajar para que el sistema educativo contemple a los estudiantes, en este caso dentro del espectro autista. Definitivamente, te comparto. La escuela donde yo trabajo actualmente, la escuela primaria, el 60% de la matrícula de la población de los niños presenta una condición neurodivergente. Wow. Es una escuela pequeña, no es muy numerosa, pero la cifra es muy importante y es muy grande. Y hay veces que las situaciones nos sobrepasan y no nos damos abasto, porque somos 3 en el equipo interdisciplinario. Sí. Entonces, hay veces que sí pasan estos accidentes con otros alumnos neurotípicos porque somos muy poco recurso humano dentro de la escuela, especializado. Y ahí es donde empiezan a pasar. Y me parece que ahí es donde justamente aparece la evaluación del propio contexto. No podemos generalizar, ¿no? Y lo interesante, en el caso de ustedes, es que la normalidad tiene que ver con lo otro. Exacto. Entonces, si a mí, la mayoría, cuando hablamos de normalidad, ¿no? La mayoría son personas neurodivergentes,
Bueno, tal vez entonces tenemos que empezar a pensar el contexto desde ese otro lugar. Definitivamente. Y eso es harto difícil. No tienes idea lo agotada que termina Porque, diario. porque claro, lo que uno conoce y las herramientas que uno tiene ya no le sirven. Definitivo. Y ahí también hay otro punto que es, bueno, la voluntad es importante, sí, pero tiene un límite. Porque con la voluntad vos también podés ponerle mucha voluntad, mucha energía, muchas ganas, pero el conocimiento es lo que a vos te alivia. Que venga alguien a decirte, esto que estás haciendo está bien. Aunque no esté funcionando, es lo que tenés que hacer. Y si no está funcionando, bueno, evaluemos por qué. O que te digan, no, si ese niño está mal y tiende a agredir, no lo abraces, no te expongas. O sea, ponete a la distancia de tu brazo, acompañarlo amorosamente, ponete a su altura, pero también cuídate vos. Porque ante el desconocimiento, la buena voluntad empieza a irse. Y eso se transforma en frustración y la frustración en la idea de que yo no puedo, ¿no? Entonces, la voluntad tiene que estar, pero también tiene que estar la posibilidad de que haya una formación continua a ese recurso humano para que una vez bien formado se lo pueda transmitir a otros, ¿no? Porque esto es también de herencia a herencia. Definitivamente. Tiene que ver un poco con eso. Creo que como maestro, Eduardo, siempre esperamos que alguien, me gustó lo que dijiste, venga y nos diga, oye, lo estás haciendo bien, Claro. o lo estás haciendo mal. Pudieras Sí. cambiar a hacer esto también, intentarlo, subestimar los apoyos visuales también. No tienes idea cómo me pasa que yo muestro agendas visuales, muestro pictogramas, y es que ya lo utilicé y no me funciona, pero lo utilizaste diario, como comentas tú. Sí, o lo utilizaste bien. De manera correcta. De la manera correcta. O te enseñaron a utilizarlo, porque muchas veces no nos enseñan y simplemente Claro. nos dicen, aquí está, pero ¿cómo lo usas? Claro. Y como maestro de una escuela regular no tienes ese conocimiento. No tenés por qué tenerlo. Y no tienes somos, por qué tenerlo. Yo siempre digo, los docentes no somos todólogos. Yo decidí dedicarme al área del neurodesarrollo, al autismo, pero no le puedo pedir a otra persona que haga lo mismo que yo. Sí, lo que le puedo pedir es que me escuche, o sea, y que lleve adelante lo que yo le estoy enseñando para facilitarle el aprendizaje a ese estudiante. Pero no ser todólogo, porque a veces el docente tiene esa sensación de que le están agregando una carga más a la mochila, ¿no? Exacto. Un peso más. Más Entonces, trabajo. mi objetivo justamente es sacarle peso, que entienda que lo que yo le estoy proponiendo le va a sacar carga. Que al principio tal vez, claro, esa posibilidad de incorporar algo nuevo le va a pesar un poquito, pero a la larga la mochila va a ser menos pesada. Y bueno, ese es mi desafío como formador también, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Importantísimo lo que acabas de mencionar, y creo yo que cuando visito diferentes escuelas es este común denominador de, es que yo no soy especialista, es que yo no sé cómo hacerle, es que sí es cierto, a lo mejor y no tienes que saber, pero querramos o no, el incremento de casos autistas va creciendo y nos va a tocar. Ser docentes en 2025 es conocer un poco de neurodivergencias. Entonces, tal vez abrirnos más a este tema, ¿verdad? Porque sin duda van a llegar o están llegando o ya están los chicos dentro de las escuelas. Para cerrar esta entrevista, Eduardo, me gustaría preguntarte, ¿qué mensaje te gustaría dar a los maestros y padres de familia de México que buscamos un mundo con más oportunidades para todos los niños neurodivergentes? En principio, quería agregar algo a lo que vos venías diciendo. Adelante. Y es que los docentes, la única herramienta que tenemos para poder generar procesos de inclusión es nuestra didáctica. No tenemos, para todo lo demás necesitamos de otros. Exacto. Pero nosotros somos los que tomamos la decisión de qué valores se van a poner en juego en ese grupo, cómo vamos a realizar las actividades, la práctica qué tipo de acceso vamos a dar a la información, si solamente va a ser a través de la palabra hablada o de otros mecanismos sensoriales para que esa información llegue más rápido, qué descansos les vamos a dar a los chicos. O sea, un montón de decisiones que van construyendo ese contexto para que ese estudiante autista quiera estar ahí, son decisiones nuestras. Y me parece que eso es súper importante tenerlo en cuenta, porque si no estamos esperando siempre un especialista. Que venga el especialista sobre autismo o sobre síndrome de Tourette o de cualquier otra característica humana que necesite ciertas intervenciones de los profesionales de la salud. Y nosotros somos los especialistas en educación. Entonces tenemos que primero trabajar sobre nuestra didáctica
para ver si nuestra didáctica está siendo excluyente. Y después por el otro lado esto, ¿no? Animarnos a la diversidad humana, porque la posibilidad de pensar la diversidad humana y pensar otras realidades y otras formas de aprender es lo que nos hace mejores profesionales de la educación, porque nos hace encontrar otros caminos que no son los convencionales, que no son los que conocemos, pero a la hora de vos encontrar ese camino distinto, no solamente adquiriste una herramienta más, sino te diste la satisfacción de enseñarle a alguien que tal vez no aprendía con otros docentes. Y esa sensación de lograr eso, no solamente que es hermosa, es lo que uno busca a la hora de estudiar esta carrera tan hermosa. Pero por el otro lado también ves la gratificación en ese estudiante, ¿no? Esa sonrisa, esa mirada, esas ganas de querer ir a abrazarte, de querer estar con vos. Y eso para mí no tiene precio, es lo más hermoso de nuestra profesión. O sea, que el estudiante quiera estar con vos, que quiera compartir esa hora, porque esa hora no es cualquier hora, es la hora que va a compartir con vos y vas a construir conocimiento con él. Así que los invito a eso, ¿no? A darse esa oportunidad que los va a hacer no solamente mejores docentes, sino mejores personas. Aquí lo tienen. Damas y caballeros, Eduardo Sotelo. Eduardo, ¿no te imaginas lo agradecida? Como te comenté al inicio, que estoy por tu visita a México. Necesitamos más especialistas como tú que nos visiten para aprender y sobre todo para actualizarnos sobre este tema, porque no me dejarás mentir, ser maestro hoy en día implica sí o sí conocer de neurodivergencias, porque estos alumnos ya se encuentran y seguirán llegando muchos más dentro de las aulas. Gracias nuevamente por contestar y por compartir tu conocimiento en esta tu red de apoyo. ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales? Bueno, en redes sociales me pueden encontrar como @edu_sotelo, o ponen Edu Sotelo en Google y autismo y aparecen, pero bueno, me pueden encontrar así. Muchas gracias. Recuerda también seguir a Plantea en sus redes sociales como Plantea-podcast. Yo soy Nilda Angulo y te veo a la próxima. Muchas gracias.